La noche de mi 70º cumpleaños debería haber sido una fiesta sencilla, con pastel, risas y quizás un brindis. En cambio, fue el momento en que mi propia hija me miró a los ojos delante de toda la familia y dijo: «Eres solo una vieja inútil». No lo susurró, no intentó suavizarlo. Sus palabras cayeron como un viento frío que congeló la sala. Mi hijo apartó la vista. Mi otra hija carraspeó, y los nietos se quedaron quietos sin saber qué hacer. Nadie me defendió. Ni una voz se alzó para decir: «Ya basta». Me quedé allí con un plato de pastel en la mano, el mismo pastel que compré yo misma porque nadie más se acordó, y sentí el peso de los años aplastándome. Había construido esa casa con mis propias manos, adobe por adobe, viga por viga, el sudor de décadas impregnado en cada rincón. Pero en ese instante me redujeron a una carga una mujer cuya valía había caducado. Las risas nerviosas que siguieron cortaron más hondo que el insulto. Ojalá pudiera decirte que salí furiosa, que le grité de vuelta, pero la verdad es que no lo hice. Me quedé inmóvil, tragué la humillación y miré las paredes que una vez levanté con orgullo. Esa noche, mientras la familia se retiraba a sus cuartos, me senté sola en el porche escuchando a los grillos. El silencio me dijo todo lo que las palabras no habían en sus ojos, ya no pertenecía. Pero esto es lo que ellos no sabían. Puedo tener canas y huesos cansados, pero no estoy acabada. He sobrevivido inviernos más duros, tormentas más feroces, y aunque me veían como una vieja pasada de moda, yo sabía que aún llevaba algo más poderoso que la juventud o la fuerza, el derecho a la dignidad. Así que escucha bien, porque lo que decidí hacer después de esa noche lo cambió todo. No buscaba venganza, sino justicia. No era por castigar, sino por reclamar el respeto que toda madre merece. Si alguna vez te has sentido descartada, si alguien te ha dicho que tu tiempo pasó, esta historia es para ti. Léela completa, compártela con quien necesite recordar que el valor propio no tiene fecha de caducidad. Porque a veces lo más valiente que una vieja puede hacer es negarse a desaparecer. Nací como María González en un pueblo que la mayoría pasa de largo en la carretera, un lugar de silos de maíz, torres de iglesias y veranos tan calurosos que el asfalto se ablanda y guarda la huella de tus guaraches. Si entrecierras los ojos podría confundirse con cualquier rincón del interior mexicano, pero es donde mis manos aprendieron el peso de la tela y el idioma terco de las agujas. Mi madre tenía un taller de costura en un cuarto de adobe detrás de la casa, y crecí entre el polvo de hilos cortados y el aroma dulce de la plancha caliente. A los 18 ya cosía faldas, a los 20 podía armar un vestido recto como una oración, y a los 30 tenía mi propia máquina, mis clientas fijas, mi reputación. La mujer que llegaba cuando decía que barría el taller antes del atardecer, que hacía dobladillos que no se deshilachaban. La vida de una costurera no sale en las noticias, pero construye un pueblo un punto a la vez. Me casé con Juan la primavera en que los jacarandás explotaron en morado junto al río, un hombre con pintura en los nudillos y una risa que te hacía pararte más derecha. Él enseñaba matemáticas en la primaria y podía convertir una caja de zapatos en un teatro de marionetas antes de que terminaras tu café. Empezamos en una casita rentada cerca de las vías del tren y cada mes guardaba un poco, 10, 20, luego 50 pesos en una cuenta de ahorros con un librito que la cajera sellaba con autoridad gentil. No conocía el término interés compuesto, entonces solo que si dejas el dinero quieto crece con confianza callada. Cuando llegó la crisis y los trabajos escasearon, tomé lo que salía: faldas que se descosían, manteles que necesitaban. Remiendos, mantas de iglesia que querían su brillo de vuelta, porque la hipoteca del terrenito que compré a las afueras no le importaban las cifras de desempleo. En ese terreno durante años que sabían a sudor y café tibio en termos, levanté la casa, ventanas de madera rescatadas de una remodelación de la alcaldía, un porche ancho para aguantar las lluvias, pisos de baldosa que teñimos del color de la miel. La casa conoce mi pisada como un guante, aprende una mano. Juan y yo trajimos 3 bebés a ella. Ana, la mayor, con mi mandíbula y un amor temprano por el control. Luis, el callado que desarmaba radios para ver cómo cabía la música.
Y Sofía, nuestra sorpresa tardía, una niña con los ojos de su padre y una ternura fiera que me sorprendía en una chiquilla. La vida no era lujosa, pero eran nuestros sábados de chilaquiles que Juan decoraba con chiles en forma de iniciales, partidos de béisbol donde yo gritaba demasiado. Y aprendí a llevar score con un lápiz corto vísperas de Navidad cuando los niños acampaban bajo el árbol y se dormían señalando cuál ornamento venía de qué año. Por las tardes me sentaba con Juan en el columpio del porche mientras las luciérnagas parpadeaban su código lento en el patio y él se recargaba en mí contándome cómo un segundo de primaria por fin dibujó manos que parecían manos y no estrellas de mar. No éramos santos, hubo pagos atrasados y pleitos sobre cuánto ayudara. A Ana cuando insistió en una universidad cara que apenas podíamos y un invierno feo cuando la máquina necesitaba reparación el mismo mes que la estufa de gas falló y me iba a la cama contando facturas contra el techo. Pero lo logramos. Lo logramos porque Juan creía en guardar cositas para después y porque mi espalda, aunque doliera, no me dejaba dormir con un trabajo pendiente. Cuando Juan se enfermó, llegó como un pariente no deseado, tocando primero con cansancio, que culpamos a demasiadas clases de arte, y luego abriendo la puerta con resultados de laboratorio que usaban palabras que ninguno queríamos aprender. La quimio le borró las cejas y nos enseñó el ritmo implacable de las salas de espera. Aprendí otras habilidades, cómo sostener una palangana, cómo convencer cucharadas de caldo en una boca que olvidó el hambre, cómo discutir cortés con aseguradoras que trataban una vida humana como un renglón. Construí una rampa para las escaleras traseras y ensanché puertas para que la silla pasara sin golpear sus nudillos. Mantuve flores en la mesa de la cocina, aunque no pudiera olerlas porque el color, dijo una vez, es una forma de oración. La noche que se fue, la casa estaba demasiado quieta para soportarla. El duelo es pesado pero también administrativo. Hay formas que firmar y guisados que aceptar y gente que dice si necesitas algo, porque no sabe qué más decir. Seguí trabajando porque las manos necesitan una tarea cuando el corazón anda vagando. Para entonces los hijos tenían sus vidas. Ana en la ciudad, traje y teléfono pegado a la palma, hablando de apalancar y capitalizar, de formas que me hacían sentir en un país ajeno. Luis saltando de contrato en tecnología brillante y alérgico a la permanencia. Y Sofía que se quedó cerca, que traía tacos los miércoles y me mandaba fotos de amaneceres como prueba de que el mundo aún cumplía promesas. Guardé más en ahorros en un pequeño fondo de retiro que mi banquera en la cooperativa montó una mujer de voz suave que explicaba distribuciones mínimas requeridas y beneficiarios con paciencia de bibliotecaria. No era riqueza, era un colchón para dormir tranquila. Si esto suena como una vida atada con un moño, no lo era. Después de que Juan murió, la casa creció más grande y solitaria al mismo ritmo, un techo alto de silencio presionando. Me encontré dejando la tele encendida por compañía y apagándola porque mentía sobre compañía. Hacía café cada mañana y lo llevaba al porche porque la luz allí aún lo recordaba. Planché el mantel por tercera vez porque mi palma quería ese movimiento. Me quedé en el coro de la iglesia porque sostener una nota larga en grupo se sentía como pararse en un muelle y dejar que la marea pase bajo tus pies. El pueblo cambió a mi alrededor. La fonda vieja donde las meseras sabían tu orden cerró, reemplazada por un lugar con bombillas modernas y salsa de ajo en el menú. Chavos patinaban en el estacionamiento del banco por las noches. La ferretería empezó a vender más parrillas y menos bisagras. Mis rodillas se endurecieron. Empecé a guardar una libretita junto al refri para no comprar mostaza, olvidando que ya tenía 2 frascos. Y aún así nunca me sentí obsoleta. No hasta la noche de mi 70º cumpleaños, cuando las palabras de Ana cortaron la habitación en antes y después. No fue solo lo que dijo, fue como los otros bajaron la vista, se quedaron quietos, decidieron que el silencio era la carga más ligera. Me quedé allí con un plato de papel doblándose bajo un pastel barato que compré en la panadería del súper glaseado blanco, letras azules que decían «Feliz cumpleaños, mamá». Porque le dije a la chica detrás del mostrador que lo escribiera de todos modos, y no podía decir si el dulzor en mi lengua era azúcar o vergüenza.
Después de que todos se dispersaron a rincones, limpié como la sirvienta raspando glaseado a la basura, apilando vasos de papel en torres para que no parecieran desorden. Sofía ofreció quedarse tarde y le dije que se fuera porque lo último que una madre quiere es que su hija deje su cama cálida por su humor frío. Salí al porche y sostuve mis manos contra el aire nocturno como una mujer calentándose sobre un fuego invisible. Debes saber esto, hay un tipo de quietud que una casa adopta cuando alguien decide que ya no perteneces en ella. Es diferente de la soledad. Es un silencio cargado como un perro que no viene cuando lo llamas. Me senté con él hasta que el frío se metió en mis muñecas. Ahí fue cuando la memoria entró sin invitación. Vi a Ana a los 7 cargando una caja de costura más grande que su pecho al río atrás, mirando sobre el hombro para asegurarse de que la seguía. La vi a los 12 roja de cortar el pasto y exigiendo pago al precio del mercado. La vi a los 19 yendo a la universidad con la postura de una generala rumbo a una campaña ya ganada. Intenté encontrar en esos recuerdos a la mujer que le dijo a su madre que se sentara y callara. Tal vez la semilla siempre estuvo allí. Tal vez la regué sin saber. La culpa propia es un pozo generoso. Puedes sacar baldes toda la noche. Pero la noche ya me había dado una verdad más simple, no podía dejar que esa frase vieja inútil fuera la última palabra bajo mi nombre. A la mañana siguiente me peiné con cuidado lento como una soldada vistiéndose para inspección, me puse la blusa de algodón que Juan siempre decía me hacía parecer guardabosques y manejé al pueblo. Estacioné frente a la oficina de abogados que había pasado 100 veces sin necesitar un edificio de ladrillo con una placa de latón que decía Ramírez en Cruz Abogados y adentro pedía hablar con alguien sobre testamentos y propiedades. La joven abogada que se sentó conmigo tenía un rostro demasiado liso para haber visto muchos inviernos, pero escuchó como una buena costurera mide 2 veces con paciencia sin apresurar la cinta. Le di el archivo que guardo en una caja de metal bajo la cama, escritura, recibos de impuestos prediales, papeles de refinanciamiento de cuando pusimos a Sofía en el colegio comunitario, la carta del banco listando mis cuentas con esas cadenas largas de números que parecen códigos secretos. Leyó, preguntó. Explicó términos que se sentaban como muebles torpes en mi boca, revocable designación de beneficiario, poder duradero. Le dije que no buscaba castigar a nadie, que no era por rencor, que solo quería que mi casa y mi nombre dejaran de usarse como tapete. Asintió y dijo, entonces hagamos lo imposible para que alguien malinterprete tus intenciones. Redactamos un Nuevo Testamento, uno con condiciones claras que podrías poner en un anuncio y no entrecerrar ojos, la casa es mía hasta que deje esta tierra en mis términos. Nadie vive en ella sin acuerdo escrito. Quien levante una mano para defraudarme pierde su reclamo. Sugirió formalizar algo más el arreglo por el cual Ana y su familia habían estado temporalmente conmigo mientras transitaban entre hogares, un temporal que se había endurecido en años. Se llama licencia de ocupación, dijo, y puede revocarse. Firmé papeles que se sentían como tela bajo mi mano. Antes de irme, preguntó si había algo más, y hablé de mis cuentas pequeñas, el fondo de retiro, la póliza de seguro de vida que Juan y yo pagamos por costumbre, una póliza que casi cancelé después del funeral porque las primas se sentían como comprar lluvia. Déjala, dijo. No es por el dinero, señora González, es por el mensaje. De camino a casa, paré en la fonda que ya no era fonda, y pedí café que sabía a pasaporte, y escribí en una servilleta la frase que me había llevado a esa oficina: el respeto no es un favor. No esperas que alguien se acuerde de dártelo desde arriba del refri, lo reclamas como la escritura de tu propio nombre. Por la tarde saqué la caja de bajo la cama y agregué los nuevos papeles. Luego me senté en el piso un rato porque el pasado y el futuro se habían metido en ese cuartito y el presente necesitaba un minuto para respirar. Pensé en Juan, en sus manos, que podían sacar un tulipán de un trozo de arcilla, y le pregunté no en voz alta, sino en forma de pensamiento si estaba haciendo lo correcto. La respuesta vino no como frase, sino como la flojedad de mis hombros. Esa noche escribí una carta no a Ana, no aún, sino a mí misma. Si vas a ser la vieja en esta historia, sé la que se niega a desvanecerse.
La casa crujió como se acomoda después de días calurosos largos y entendí que la madera como la gente guarda memoria en sus fibras y sigue cargando. La mañana siguiente sería pronto para la carta certificada para el aviso de 30 días para el inicio de lo que viniera. Por ahora dejé la luz del porche encendida un poco más de lo usual como guiando a alguien a casa. Quizás esa alguien era yo. La mañana después de mi 70º cumpleaños se sintió como despertar de un sueño que ojalá no fuera real, excepto que no tuve tal misericordia. El insulto aún resonaba en mis oídos cada sílaba como agujas raspando tela. Hice mi café como siempre negro fuerte en la misma taza astillada que Juan me dio una Navidad lejana y me senté en la mesa de la cocina mirando el vapor. Una mujer puede sentarse y hervir en amargura o puede decidir pararse. Había sentado suficiente. Saqué el sobre de la oficina de abogados, el que había colocado con cuidado en la caja de metal, y lo puse plano frente a mí. Mi nombre escrito en letras firmes me recordó que, pese a lo que Ana dijo, mi historia no había terminado. El respeto podía estar enterrado bajo silencio esa noche, pero aún era mío para reclamar. Ese día manejé a la oficina de correos, ese edificio cuadrado de ladrillo rojo donde el chisme corre más rápido que el correo, y envié la carta certificada revocando el temporal derecho de Ana a ocupar la casa. 30 días. Eso les di a ella y su familia. 30 días para empacar y encontrar otro techo. No era venganza, era claridad. Dejé el sobre en las manos del empleado y sentí un peso levantarse de las mías. Salí al aire frío de marzo y me mordió la cara como verdad. De camino a casa, paré en el banco donde abrí mi primera cuenta de ahorros 40 años antes, cuando la cajera aún sabía los cumpleaños de tus hijos. La mujer detrás del mostrador era nueva joven. Como para ser mi nieta, pero me miró a los ojos cuando pedí ver mi información de cuenta. Quería copias de todos, saldos, depósitos, intereses. Había aprendido hace mucho que el papel, no las promesas, mantiene a una segura. Me preguntó si algo andaba mal. Dije, no aún, pero quiero estar lista cuando lo esté. Asintió como si entendiera más de lo que sus años permitían. Para el mediodía estaba de vuelta en la casa, papeles esparcidos en la mesa del comedor, y por primera vez en meses me sentí más viva que cansada. Por años había vivido como si cada día fuera algo que aguantar en silencio, un eco de rutinas viejas. Ahora cada página de prueba, cada firma, cada registro, era una declaración: aún estoy aquí y no seré borrada. Sofía llamó esa tarde preguntando cómo había ido la fiesta. No le conté todo, no aún. Hay verdades que no puedes tirar como agua fría. Necesitan desempacarse lento para que el ardor no aleje a la gente. Le dije que estaba bien, que el pastel estuvo bueno, que los nietos parecieron felices. Dijo que pasaría con tacos más tarde en la semana. Le dije que me gustaría. Después de colgar me senté con el silencio y me di cuenta de que no estaba enojada con ella por no hablar esa noche. El miedo es un silenciador poderoso, pero Ana no podía excusarla. Su crueldad había sido deliberada, una piedra lanzada con intención de herir. Los días siguientes se desdibujaron en un ritmo que no había sentido en años. Mañanas empezaban con café, luego ordenando documentos, luego pláticas con la joven abogada de Ramírez San Cruz. Tardes caminaba por la casa con ojos nuevos, anotando qué era mío y qué habían arrastrado la familia de Ana. El sofá grande, la pantalla plana atornillada a la pared, cajas de juguetes regadas en el pasillo. Esta casa había empezado a verse como de ellos, no mía, pero con cada paso me recordaba: yo la hipotequé, la construí, la mantuve de pie. Sus nombres no estaban escritos en sus huesos. La abogada sugirió llevar un diario de todo, fechas, conversaciones, incluso cómo Ana me miraba cuando pensaba que las palabras podían doblar la verdad. A los jueces les gustan los detalles, dijo. Los detalles muestran que una mujer recuerda y la memoria es poder. Así que escribí. Por las noches, cuando el sueño me evitaba, garabateaba notas sobre el sonido de la voz de Ana, cómo Rosa, su esposo, evitó mis ojos en la mesa de cumpleaños, el silencio que cayó sobre los nietos. No era solo evidencia. Era mi testimonio a mí misma, prueba de que no había imaginado el cambio en el aire. Una tarde Luis llamó. Vive 3 estados lejos y rara vez encuentra razón para checar.
Preguntó por mi salud por las tormentas de invierno, por si la calefacción aguantó. Su voz era casual, pero oí algo debajo, una duda como si supiera que algo se rompió en la familia, pero no quisiera tocar los pedazos. Le dije que la calefacción estaba bien. No le conté de la carta que envié. Algunas verdades llegan en su propio tiempo. Mientras los 30 días contaban, Ana se volvió más fría. Me evitaba en el pasillo, cerraba puertas más fuerte de lo necesario y me daba miradas que recordaban mi edad como si fuera una reliquia que debería agradecer el ruido y la compañía. Pero el silencio entre nosotras era más ruidoso que cualquier portazo. En el día 20 la oí al teléfono voz alta diciendo cosas como derechosa y senil. Me paré del otro lado de la puerta escuchando no las palabras sino el tono. Era el tono de una mujer convencida de que merecía lo que no ganó. Esa noche saqué mi caja de papeles otra vez y agregué una hoja nueva, una nota a mí misma que decía no dobles, no ahora. En el día 27 llegó una carta a mi buzón crujiente y formal. Era del abogado de Ana reclamando que años atrás le había prometido la casa que tenía un acuerdo verbal de propiedad. Me senté en la mesa de la cocina y la leí 2 veces, luego una tercera, y reí no de humor sino de incredulidad. Qué rápido aparecen promesas cuando el respeto se va. Una promesa que nunca hice conjurada para atraparme. A la mañana siguiente caminé a la oficina de mi abogada y le di la carta. La leyó lento, suspiró y dijo: «Este es su movimiento, pero contrarrestaremos. Tienes la escritura, tienes los registros, tienes tiempo». Asentí, aunque adentro sentí el viejo dolor de traición como un martillo al pecho. Esa noche me senté otra vez en el porche, el cielo amplio y sin piedad arriba, y me di cuenta de que mi pelea no era por propiedad, no era por paredes o techos, era por algo invisible pero más pesado que la madera: dignidad. La memoria de Juan volvió entonces no como duelo, sino como recordatorio. Solía decir: María, el mundo puede tomar tu tiempo, tu dinero, hasta tu fuerza, pero nunca dejes que tome tu nombre. Y no lo hice. Empecé a preparar no para un argumento en la sala, sino para una batalla en corte. Reuní mis notas, copias, registros y los llevé como escudo. Gente en el pueblo empezó a notar. Un vecino me paró en el mercado, preguntó si era verdad que echaba a Ana. Dije simplemente: es verdad que me defiendo. Asintió con un respeto que las mujeres rara vez muestran en público, un reconocimiento de que a veces la lucha por tu nombre es la única que importa. Para el día 30, Ana no se había mudado. Se quedó retándome a parpadear. Pero yo ya había decidido no parpadearía. No rendiría el terreno que tallé con décadas de labor. Esa noche, mientras la casa zumbaba con el peso del silencio, me senté en la mesa, con los papeles esparcidos frente a mí, la carta de desalojo, la escritura, los estados de banco, el Nuevo Testamento. Susurré en voz alta al vacío: «Me llamaste inútil, déjame mostrarte cuán útil aún soy». Ya no era enojo, era resolución. El despertar no fue ruidoso. No fue un rayo o un toque de trompeta. Fue constante como una mujer levantándose después de demasiado tiempo de rodillas. Y una vez de pie supe que no había vuelta a sentarse. No tardó en empezar el murmullo. Para cuando pasó el plazo de 30 días, Ana decidió dejar de fingir. Paseaba por la casa como si nada hubiera cambiado, como si la carta de mi abogada fuera una broma. Mantuvo a su familia arraigada en las habitaciones que construí, estacionando su camioneta nueva torcida en el driveway como una bandera en suelo conquistado. Y cuando le recordé suave al principio que el tiempo se acabó, me dio una sonrisa demasiado fría para pertenecer a una hija y dijo: «Esta casa siempre fue para mí. Solo no recuerdas prometerla». Podría haberlo ignorado, achacarlo a arrogancia, pero 2 días después llegó un sobre Manila. Otra carta de su abogado vestida de jerga legal, pero simple en mensaje. Ana reclamaba un acuerdo verbal para regalarle la casa. Ninguna firma, ningún documento, solo su palabra contra la mía. Me senté en la mesa de la cocina mirando ese papel y por primera vez en mucho reí, no la risa buena, sino la hueca que retumba en el pecho.
Después de 70 años de sudor, de pronto mi trabajo de vida era nada más que su derecho. Llamé a mi abogada de inmediato. Leyó la carta, golpeó la mesa y dijo: «Están blufeando. Quieren asustarte para que te rindas. Tienes la escritura, tienes los registros, tienes prueba». Aún así, un bluff puede desgastar a una si lo dejas, y Ana lo sabía. Sabía cómo funciona la fatiga, cómo arrastrar a alguien por papeles y audiencias y acusaciones puede moler la resolución. Lo que no sabía era que yo había estado moliendo desde los 15, cosiendo dobladillos, planchando telas, cargando rollos, hasta que mis hombros se sentían de piedra. Entendía la resistencia mejor que ella nunca lo haría. Pero no había terminado. Una semana después recibí una llamada del banco. La mujer en la línea tenía una voz cuidadosa, la que usas con un niño sosteniendo algo frágil. Me dijo que había intentos inusuales de acceder a mi cuenta. Múltiples pruebas con contraseñas erróneas, alertas de seguridad. La habían bloqueado, pero quería confirmar que no fui yo. Mi estómago se revolvió. No, no fui yo. Luego preguntó: ¿algún familiar tiene acceso a tus documentos personales, señora González? La pregunta quemó peor que la respuesta. Supe justo entonces. Ana había cruzado otra línea. Esa noche, al revisar mi archivero, noté algo fuera una carpeta ligeramente descolocada, como si alguien hubiera hurgado cuando no estaba. Unos talones de pago, slips de seguro y una copia de mi firma en un permiso viejo estaban diferente de como recordaba dejarlos. El pozo en mi estómago se profundizó. En días vino la confirmación. Un empleado del banco me mostró un formulario que alguien intentó someter una solicitud de transferir fondos con mi nombre y números de cuenta. La firma era una imitación torpe de la mía, buena para un vistazo, pero errónea para quien conocía mi mano. Y lo peor, el beneficiario listado no era Ana. Era Rosa, su esposo. Sostuve ese papel mucho tiempo más de lo debido, leyendo su nombre donde el mío debería terminar. Es una cosa que tu hija te traicione. Es otra saber que su esposo, el hombre que una vez recibiste en la familia con brazos abiertos, fue cómplice. Manejé a casa con ese papel temblando en el asiento del pasajero. El enojo iba y venía en olas, pero debajo había algo más pesado: duelo. Porque esto no era solo robo de dinero, era robo de confianza, de lazos de sangre, de la dignidad callada que mantiene a una familia sin astillarse. Ese fin de semana me reuní con mi abogada otra vez. Extendió todo como tela en caballetes: la escritura, el formulario forjado, el aviso de desalojo, las cartas amenazantes. «Escalaremos», dijo. «Esto ya no es solo civil, es fraude, presentaremos cargos». Asentí, aunque una parte de mí quería huir de todo, volver a la vida quieta donde el sonido más fuerte era una aguja pinchando tela. Pero esa vida se fue. Tenía que entrar a la tormenta porque si no me ahogaría de todos modos. Ana no gustaba de ser acorralada. Empezó a llamarme gritando por la línea antes de que dijera hola. «Has perdido la cabeza, mamá. Estás arruinando esta familia. ¿Quieres ver a tus nietos sin hogar?» La dejé gritar. Cuando se quedó sin aliento, respondí lenta y firme: «Tú hiciste esta elección, no yo». El silencio que siguió fue peor que los gritos. Y luego colgó. Días después, Rosa apareció en mi puerta sin Ana, ojos rojos y manos aferrando la correa de su bolso como si fuera lo único que la anclaba. Por un momento consideré cerrar la puerta, pero algo en su cara me detuvo. Confesó en frases rotas que había firmado los papeles forjados, que Ana la presionó, la amenazó con palabras lo bastante afiladas para magullar. Dijo que no podía quedarse, no con ella, desmoronándose, no con ella, gritando a los niños. «Me voy», susurró. «No puedo dejar que mis hijos crezcan en ese veneno». Quería sentirme vindicada. En cambio me sentí cansada. Preguntó si podía traer a los niños a visitarme. A veces dijo que me extrañaban, pero tenían miedo. Le dije que la puerta siempre estaba abierta para ellos. Al irse le advertí suave: «Lleva lo que has aprendido. No desperdicies este dolor repitiéndolo». Asintió, lágrimas rayando sus mejillas. La casa estaba quieta otra vez, pero la quietud llevaba un peso nuevo, un sentido de que la tormenta no se rompía, solo empezaba. Mi nieto Miguel apareció la semana siguiente, mochila al hombro más alto de lo que recordaba sus ojos, sosteniendo juventud y viejo dolor.
Me dijo que había visto los correos, oído los pleitos, sabía exactamente qué había hecho su madre. «Solo quiero que sepas», dijo, «no estás sola. No todos piensan que eres una carga». Sus palabras quebraron algo en mí, la coraza que construí para no colapsar. Puse una mano en su hombro y me di cuenta de que no había perdido todo. Miguel era prueba de eso. Aún así, Ana no había terminado. Su abogado presentó una contrademanda en corte declarando que era senil, no apta para manejar mis asuntos, manipulada por extraños. Fue el corte más vicioso aún, porque no era solo por propiedad o dinero, era por mi mente, mi capacidad misma de conocerme. El juez ordenó una evaluación. Fui. Me preguntaron sobre fechas, nombres, presidentes, proverbios. Respondí todo claro y afilado. Me preguntaron por Juan, y mi voz se quebró no de confusión, sino de la herida de recordar. Los doctores escribieron su reporte: juicio sólido, función cognitiva intacta, resiliencia emocional fuerte. Lo leí y sentí una mezcla extraña de triunfo y tristeza. Triunfo porque Ana no podía borrarme. Tristeza porque mi propia hija lo intentó. La escalada no siempre ruge como trueno. A veces es más quieta un apretar lento de tornillos, un despojar constante de ilusiones. Para entonces, vecinos susurraban, el periódico local insinuaba una anciana luchando contra fraude familiar. Extraños me asentían con respeto o lástima, no podía decir cuál. Pero cada asentimiento me recordaba esto no era solo por mí. Era por cada viejo y vieja silenciados, empujados así de llamados inútiles. La pelea ya no era solo mía. Era más grande, más pesada, y estaba determinada a cargarla. Había empezado esta batalla sola en mi porche con un pedazo de pastel barato. Ahora se había vuelto una guerra por mi nombre, mi dignidad, mi legado. Y no me echaba para atrás. Miguel siguió viniendo después de esa primera visita, a veces con una bolsa de mandado, a veces con nada más que su presencia, que era más que suficiente. Tenía 22, pero se cargaba con el cansancio de alguien que ya vio demasiado de la fealdad de la vida. Se sentaba frente a mí en la mesa de la cocina sorbiendo café que decía era demasiado fuerte y hacía preguntas que nadie más en la familia osaba. «Abuela, ¿por qué cambió tanto mamá? Siempre fue así». No tenía respuestas fáciles. Le conté historias de su madre de niña, cómo Ana me suplicaba que la llevara a coser, cómo alardeaba a los 12 de arreglar el jardín sola. Miguel escuchaba mandíbula apretada, como tratando de reconciliar dos mujeres diferentes, la madre que conocía y la niña que describía. Una tarde dijo: «Si se reduce a que testifique, lo haré. Vi suficiente». La convicción en su voz me dio una fuerza que no sentía en meses. Pero mientras más Miguel se acercaba a mí, más otros se alejaban. Sofía llamó voz temblorosa diciendo que pensaba que era demasiado dura. «Mamá, quizás si te sientas con Ana e intentas hablar». La corté gentil pero firme. «Sofía, ¿dónde estabas cuando me llamó inútil? ¿Dónde estaba tu voz entonces?» Se quedó callada. No la culpaba. La lealtad en familias a menudo se enreda como hilos de pescar. Aún así, su silencio dolió. Luis, mi hijo del medio, permaneció distante mandando textos ocasionales que se sentían como notas diplomáticas más que palabras de hijo. «Espero estés bien. No olvides tu chequeo». No quería parte de la pelea y dejé de esperar que eligiera lados. La traición no siempre viene en forma de documentos forjados o palabras crueles. A veces viene en forma de ausencia en la decisión de mirar para otro lado cuando pararse podría costar demasiado. El pueblo, sin embargo, observaba. En la ferretería, hombres que una vez me hablaban solo de hilos y agujas, ahora me palmeaban el hombro y susurraban: «Bien por ti, María, ya era hora de que alguien se plantara». En la iglesia, una viuda se acercó y dijo que su hija le quitó sus ahorros y la dejó en un asilo que odiaba. «Ojalá hubiera hecho lo que tú», susurró. Sus historias se vertieron en mí como agua en una jarra agrietada, pesadas, derramándose, imposibles de cargar sola. Me di cuenta de que mi batalla ya no era privada. Se había vuelto un espejo para otros, para cada padre y madre descartados por los hijos por los que sacrificaron. Una noche Rosa volvió no con lágrimas esta vez, sino con una desesperación quieta.
Se sentó en el porche torciendo manos y confesó más de lo esperado que Ana se había vuelto violenta en palabras, azotando puertas, gritando a los niños cada vez que mi nombre salía, que temía que haría si acorralada. Firmé esos papeles porque le tenía miedo, admitió voz quebrada. Pero no puedo ser parte más. Me voy. Debería haber sentido enojo, pero todo lo que vi fue una mujer atrapada demasiado en sombra ajena. «Lleva a los niños y vete», le dije. «No mires atrás. Pero recuerda lo aprendido o te encontrarás repitiéndolo». Asintió, lágrimas en ojos, y por primera vez desde que empezó todo sentí lástima en vez de furia. Miguel se acercó más a mí después de que su padre se fue. Me ayudó a organizar archivos, etiquetar cajas, hasta me llevó a la oficina de la abogada cuando mis rodillas se quejaron del camino largo del estacionamiento. Era constante, leal, y vi en él el hijo que una vez esperé criar. Con el tiempo, nuestro lazo empezó a sanar algo en mí que no sabía aún sangraba. Aún así, no todos los aliados venían sin costo. Los susurros en el pueblo crecieron más fuertes y con ellos el juicio. Algunos decían que rompía mi familia, que debería perdonar y olvidar. Otros decían que inspiraba una luchadora por dignidad. Era extraño ser condenada y celebrada por el mismo acto. Pero cuando me acostaba por las noches mirando el techo, sabía que no elegí esta guerra. Me la eligieron cuando Ana decidió que mi valía había caducado. Miguel me dijo una tarde: «Abuela, la gente teme volverse como tú. No la luchadora que eres ahora, sino el ser que piensan powerless, olvidado. Por eso te admiran o quieren que pares. Les recuerdas lo que temen». Sus palabras me golpearon como una puntada limpia, precisa, inevitable. Aliados y traiciones, dos caras de la misma moneda. Algunos se revelaban audaz, otros por omisión. Pero a través de todo una verdad se paraba: cuando el respeto se quita, el silencio se vuelve complicidad. Y yo había terminado de ser cómplice en mi propio borrado. Con Miguel a mi lado, Rosa tallando su escape y Sofía y Luis vacilando al fondo, entendí que las líneas de batalla se dibujaban no solo en archivos de corte, sino en corazones. Esto ya no era solo por propiedad o dinero. Era por quién se paraba por la verdad cuando costaba y quién elegía comodidad en su lugar. La sala de la corte olía a polvo y papel viejo, el tipo de lugar donde el tiempo cuelga pesado en las esquinas. Había estado en muchos edificios en mi vida: salones de iglesia, gimnasios de escuela, sitios de costura, pero nunca uno donde cada eco se sentía como juicio. La primera audiencia fue temprano un martes, el tipo de día cuando la mayoría va al trabajo o escuela. Aún así, cuando crucé esas puertas dobles, me di cuenta de que no sería un asunto quieto. Vecinos se esparcían en los bancos susurrando en el tono medio shocked que la gente usa en funerales. Una reportera local garabateaba notas atrás su estuche de cámara a los pies. Por primera vez, mi batalla privada se volvió espectáculo público. Ana se sentó del otro lado de la sala, traje planchado, pelo peinado, como yendo a una junta. No me miró. Miró al frente, mandíbula apretada, como si cruzar ojos significara admitir algo. Su abogado, un hombre lo bastante resbaloso para deslizarse por grietas en mármol, barajeaba papeles teatral. Mi propia abogada se acercó y dijo: «Mantén la calma, deja que la evidencia hable». La jueza era más joven de lo esperado, con gafas afiladas y voz que llevaba autoridad sin gritar. Leyó los archivos iniciales. Mi reclamo de propiedad, la contrademanda de Ana de una promesa verbal, las alegaciones de fraude y forja. Cada palabra era un martillazo, no porque temiera la verdad, sino porque oír la fealdad de tu familia leída en voz alta es su propio castigo. La primera evidencia presentada fue la escritura vieja pero clara con mi nombre tecleado. Mi abogada la pasó como una bandera plantada en suelo. «Esta propiedad ha permanecido a nombre de la señora González desde la compra», explicó. «Impuestos pagados en lleno cada año. Ninguna transferencia de propiedad verbal o de otra forma ha sido documentada». El abogado de Ana se levantó objetando en esa forma pulida de abogados, reclamando un acuerdo verbal. La jueza alzó una ceja y preguntó: «¿Tienen evidencia de este acuerdo?». El silencio se estiró hasta casi romperse. Murmuró algo sobre testigos de carácter, pero la sala ya sabía no había nada. Luego vinieron los documentos del banco.
Mi abogada produjo el formulario forjado de transferencia señalando el intento torpe de mi firma y lo puso junto al análisis experto declarándolo fraudulento. Leyó en voz alta el nombre como beneficiario Rosa González. Un murmullo rodó por la corte. Miré hacia Ana, pero se sentó como piedra, ojos entrecerrados lo suficiente para traicionar una grieta en la armadura. Cuando el fiscal se paró a abordar, su voz era firme. «Esto no es meramente un desacuerdo familiar», dijo. «Es un intento deliberado de fraude financiero. El hecho de que el esposo del demandado esté listado como beneficiario sugiere conspiración». Ana se movió en su asiento, manos aferrando el borde de la mesa tan fuerte que sus nudillos blanquearon. Mi abogada se inclinó y susurró: «Los tenemos». Pero no sentí triunfante. Me sentí hueca, porque cada palabra que construía el caso contra mi hija era otro recordatorio de cuán bajo había caído. Luego vino el momento que temía, la contrademanda sobre mi mente. El abogado de Ana se levantó y con voz goteando falsa preocupación declaró que su clienta temía que ya no era capaz de decisiones sólidas. Reclamó que me manipulaban, que mi asertividad nueva era producto de otros, susurrando en mi oído. «La señora González tiene 70», dijo arrastrando cada sílaba como si la edad fuera crimen. La jueza me miró. «Serra González, por favor, acérquese». Mis piernas se endurecieron, pero me levanté y caminé adelante. Preguntó simple al principio mi nombre completo, dirección, el año, el presidente actual. Respondí claro. Luego pidió explicar por qué vine a corte. La miré a los ojos y dije: «Porque mi hija intentó borrarme de mi propia vida. Estoy aquí para asegurarme de que no lo logre». La corte cayó quieta. Asintió, anotó, y esa semana fui a la evaluación psiquiátrica completa. Los doctores preguntaron. Probaron mi memoria, mi razonamiento, hasta mis emociones. Intentaron tropezarme con acertijos y dilemas, pero me quedé firme. Cuando preguntaron por Juan, mi voz flaqueó, pero no de confusión. Se quebró porque el duelo no se desvanece a comando. El reporte final volvió. Capacidad cognitiva intacta, respuestas emocionales apropiadas, ninguna evidencia de facultades mentales disminuidas. Mi abogada lo presentó de inmediato. La jueza desechó la contrademanda de Ana con un golpe seco de su mazo. Ese fue el día que sentí mi espina enderezarse un poco más alta. Aún así, las audiencias se arrastraron. Cada sesión era un molido lento por acusaciones, evidencia, testimonios. Rosa fue llamada al estrado. Confesó su rol temblando, admitiendo que Ana la presionó a firmar. Dijo que tuvo miedo, que pensó era papeleo inofensivo. Verla desmoronarse bajo juramento fue doloroso y vindicante. Miguel, mi nieto, tomó el estrado después. Su voz fue firme, clara, describiendo los pleitos que oyó, las amenazas, los intentos de enterrar la verdad. Cuando preguntaron por qué eligió testificar contra su madre, me miró y dijo: «Porque lo correcto es lo correcto, no importa quién seas». Esas palabras casi me quebraron. Aferré el banco para no llorar. El fiscal presentó reportes forenses digitales confirmando los intentos repetidos de acceder a mi cuenta bancaria. Capturas de pantalla, direcciones IP, marcas de tiempo. Cada detalle pintaba la misma imagen: una hija que intentó despojar a su madre no solo de propiedad, sino de independencia misma. Finalmente la jueza habló. Esta corte reconoce evidencia suficiente para perseguir cargos criminales de intento de fraude, forja y acceso ilegal a registros financieros contra la señora Ana González. Ordenó restricciones inmediatas. Ana tenía prohibido acercárseme a acceder a la propiedad, entregar su pasaporte y reportar semanal a la corte. El mazo golpeó. Mi corazón latió no de victoria, sino de liberación. Por primera vez en meses sentí que la ley, no solo mi voluntad, separaba entre mí y la tormenta. Aún así, al salir de esa corte no sentí ganas de celebrar. Vecinos me palmeaban el hombro, algunos llamándome valiente, otros susurrando cuán trágico era todo. No se equivocaban. El valor y la tragedia a menudo comparten camino.
Esa noche me senté en el porche café enfriándose en manos y pensé en todo lo que llevó aquí décadas de trabajo, de amor, de sacrificio, ahora destilado en transcripciones y exhibiciones de corte. No quería venganza, ni siquiera castigo. Todo lo que quería era dignidad, el simple reconocimiento de que mi nombre, mi vida, mi labor significaban algo. La batalla legal estaba lejos de terminar. Juicios seguirían, abogados argumentarían, papeles se apilarían más alto. Pero ya había ganado la pelea más importante, había probado ante los ojos de la ley y de mi comunidad que no estaba acabada, no senil, no desechable. Aún era María González. Y eso, por ahora, era suficiente. Cuando la sesión de corte terminó y la tormenta de papeles y testimonios por fin me dio espacio para respirar, me di cuenta de que la batalla me había cambiado. No solo en cómo me cargaba, sino en qué entendía sobre el legado. El legado no es simplemente lo que pasas, es lo que la gente lleva adelante en sus huesos cuando ya no estás. Por meses, mi vida se redujo a presentaciones, exhibiciones, declaraciones de testigos y firmas. Aún así, en la quietud, después sentí necesidad de reclamar algo más suave, algo humano. Empecé con Miguel. Se había parado conmigo en las horas más oscuras, eligiendo verdad sobre comodidad, lealtad sobre lazos de sangre. Una tarde, mientras la luz de verano se estiraba larga por el patio, me ayudó a regar los jitomates en el jardín que Juan una vez cuidó. Trabajamos lado a lado sin hablar mucho, solo el sonido de la manguera y la tierra bebiéndola. Finalmente dije: Miguel, sabes todo esto, la casa, las cuentas, lo que quede cuando me vaya, nada importa tanto como esto aquí. Me miró perplejo limpiando manos en sus jeans. ¿Qué quieres decir, abuela? Apunté a la tierra, a las plantas alcanzando el sol. No es las cosas, es las raíces. Es lo que cuidas, lo que quieres, lo que luchas por mantener vivo. Ese es el único legado que vale sostener. Asintió lento y lo vi entender. Esa semana volví a la oficina de la abogada, no con miedo esta vez, sino con claridad. Quería reescribir mi testamento no solo con términos legales, sino morales. La abogada alzó una ceja cuando expliqué. La mayoría mantiene testamentos simples, sino Aniura González. Sonreí. La mayoría no tiene mi historia. Dicté lento línea por línea mientras la secretaria tecleaba. Escribí de cómo el respeto no se ruega, cómo la dignidad no es opcional, cómo el silencio ante traición solo alimenta al traidor. Escribí de Juan, de cómo el amor nos llevó por inviernos duros y cómo la verdadera riqueza no se mide en pesos sino en constancia. Y escribí directo a mis nietos, especialmente Miguel. Lleva tu nombre con honor, no confundas perdón con rendición. Y cuando el mundo trate de decirte que eres demasiado pequeña, demasiado vieja o demasiado tarde, párate de todos modos. Cuando firmé los papeles, mi mano fue firme. Por una vez, sin temblor, sin duda. Dejar todo a Miguel podría encender chisme, quizás outrague, pero ya no vivía para susurros. Vivía para verdad. En los días siguientes, la palabra se esparció por el pueblo. Algunos vecinos me alabaron, otros sacudieron cabeza llamándome dura. Pero no vacilé. En el mercado, una mujer mayor tocó mi brazo y susurró: «Mi hija me metió en un asilo y vendió mi casa. Ojalá tuviera tu valor». Sus ojos brillaron y me di cuenta de que al pararme me había vuelto símbolo, no solo una mujer defendiendo propiedad. Una tarde Sofía visitó. Parecía cansada, atrapada entre el pleito de sus hermanas y su amor por todos. Preguntó por qué había ido tan lejos, por qué no podía dejar las cosas. La invité a sentarse en el porche donde Juan solía sorber su té. «Sofía», dije gentil, «lo peor no es perder una casa, es perderte a ti misma. Si hubiera quedado callada, si hubiera dejado que Ana me tratara como invisible, habría muerto de pie mucho antes de la tumba». Lloró suave y por primera vez en meses recargó su cabeza en mi hombro. No era acuerdo total, pero era entendimiento. Era suficiente. Mientras Miguel se volvió mi compañero constante. Venía después del trabajo, a veces con pizza, a veces con solo un cuaderno. Una tarde me dio un diario en blanco. «Escríbelo todo, abuela. No solo lo que pasó con mamá, todo. Tu
vida, tus lecciones, tus historias. Quiero conocerlas y algún día mis hijos también. Así que lo hice. Cada mañana me sentaba en la mesa de la cocina con café y empezaba a escribir. Sobre mi primer trabajo como costurera, sobre conocer a Juan, sobre las noches largas cuando pensábamos que los pesos no alcanzarían, sobre la alegría de ver a Sofía andar en bici sin rueditas, sobre el dolor de enterrar a Juan. Las páginas se llenaron lento pero firme, mi vida grabada en tinta en vez de solo memoria. Escribir me dio paz. Me recordó que era más que un caso de corte, más que una madre herida por su hija. Era una constructora, una esposa, una mujer que amó profundo y trabajó honesto. Ese era mi herencia real para dejar. Miguel a veces se sentaba frente leyendo pasajes en voz alta. Una vez después de terminar una sección sobre los últimos días de Juan, se limpió los ojos y dijo: «Abuela, esto es oro. Vale más que cualquier casa o ahorros». Y tenía razón. Aún así, sabía que lo tangible importaba también. Una tarde, mientras los grillos zumbaban y el cielo ardía naranja, le dije a Miguel directo: «Te he dejado todo». Sus ojos se abrieron y por un momento no habló. Luego sacudió cabeza. «Abuela, no necesito eso. Solo te necesito a ti». Alcancé sobre la mesa y aferré su mano. «Lo sé, por eso eres el que lo merece». En ese momento sentí un círculo cerrarse, los años de sacrificio, la traición, las batallas de corte, todo llevando a esto, pasando no solo propiedad, sino principio, a alguien que entendía. El legado no es lo que acaparas, sino lo que entregas con amor. Mientras pasaban semanas me encontré más ligera. Ya no chequeaba sobre mi hombro esperando el próximo ataque. Ana quedó callada, atada por restricciones legales y su propio orgullo. Dejé de esperar reconciliación. Perdón podía ofrecer, confianza no. Algunas heridas cicatrizan demasiado profundo. Pero con Miguel a mi lado, con el diario llenándose y el testamento finalizado, ya no me sentía como una mujer disminuida. Me sentía renovada. Una tarde, después de terminar otro capítulo en mi cuaderno, me senté en el porche y escuché el viento en los árboles. Pensé en Juan, imaginé su voz diciendo: «No olvidaste quién eres». Y me di cuenta de que tenía razón. Ese era el legado que quería, más no una casa o cuentas, sino la prueba de que incluso en el otoño de la vida puedes pararte alta. Mi historia empezó con un pastel barato y un insulto cruel. Vagó por traición, fraude y batallas de corte. Pero terminó aquí con claridad. No era inútil, no estaba acabada. Aún era María González, esposa, madre, abuela, constructora, luchadora. Y mi legado estaba vivo, escrito en palabras, sellado en amor y llevado adelante en el corazón de un nieto que se negó a dejarme olvidar. La lección de esta historia es que el respeto y la dignidad no se mendigan. Se reclaman con firmeza incluso cuando el mundo intenta borrarte. Recuerda, tu valor no caduca con los años y el legado verdadero se construye en raíces de amor y verdad, no en posesiones. Si te sientes descartado, párate y reclama tu nombre, porque negarte a desaparecer es el acto más poderoso de todos.